Señor Jesús, te damos gracias una vez más porque nos permites compartir tu preciosa y poderosa palabra, Señor. En esta hora, Señor, estamos suplicando que tu Espíritu Santo se derrame en medio de nosotros y en las casas a donde estamos llegando, a los lugares donde estamos llegando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que pueda haber, Señor, un equipamiento y una bendición a través del consejo de tu palabra, Señor. Te agradezco por este privilegio tan hermoso, Señor, y te pido, Señor, que ahí reunido con tus hijos, Señor, en esta reunión virtual podamos todos salir edificados, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias porque nos dejas entrar una vez más hasta la comodidad de tu casa. Queremos decirte que estamos contentos pues porque el Señor nos permite poder compartir su palabra, pero también quiero bendecir tu vida porque eres un valiente, ya como te he dicho, ¿verdad? Para que tú te sientes y puedas escuchar la palabra de Dios. Es de valientes, así es de que bendice a tu hermano que está allá a la par tuya, a tu hijo, dile, eres un valiente de Dios. Y quiero continuar hablando acerca de la resiliencia. Pero antes quiero recapitular un poco, ¿verdad? Y recordar lo que platicábamos el día de ayer. Y es que la resiliencia es la capacidad de enfrentar adversidades, superarlas, transformarlas y salir, dice, fortalecidos de todas las actividades, de cualquier cosa negativa. Pero para poderlo hacer, tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Adaptarnos a los planes de Dios. Los planes de Dios son bien importantes que nosotros nos podamos adaptar a ellos para poder obtener la bendición que Dios quiere para nosotros que somos sus hijos. Y también hablamos acerca de que Dios nos dice a cada uno de nosotros que nos esforcemos. Dios te dice a ti, amado hermano, amada hermana que me estás viendo, amada familia de familias, esfuérzate. Y vimos que debemos de esforzarnos contra los adversarios, ¿verdad? Y esto es discernir, que podamos discernir, entender lo que está pasando, entender, ¿verdad? Nosotros aquí podemos ver que aquí de este lado, que nosotros podemos entender y podamos discernir lo que está pasando. Eso es enfrentarse contra los enemigos, es esforzarnos contra los enemigos. También vimos que debemos de esforzarnos por nosotros mismos, ¿verdad? Y esto nos lleva al rendimiento de la voluntad, de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. También vimos que el Señor nos pide que nos esforcemos para obedecer al Señor. Y la Biblia nos enseña en Josué capítulo 1 y verso número 9 que el Señor le dijo: esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Entonces estamos viendo que hay este tipo de esfuerzo es para obedecer al Señor. Amado pueblo, amado hermano, familia de familias, tenemos que esforzarnos por obedecer al Señor, sus instrucciones, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus preceptos, ¿verdad? Las órdenes que Él nos da, tenemos que aprender a obedecerlas. Ahora, en la Biblia nosotros vemos hermosos ejemplos y de eso es lo que quiero empezar. Vemos ejemplos de vemos algunos ejemplos preciosos de hombres, de mujeres que tuvieron esta capacidad de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Una vez más lo voy a volver a decir. Es la capacidad de enfrentar los problemas, ¿verdad? Transformarlos, procesarlos, transformarlos, para que salgamos fuertes, fortalecidos de cualquier circunstancia. Ahora lo vemos en este tiempo que estamos viviendo. Hay muchos que están afligidos, que están atemorizados, pero con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, sintiendo la presencia del Señor Jesús dentro de nosotros y con nosotros, vamos a poder salir adelante de cualquiera de estas cosas. Entonces quiero que veamos a este hombre llamado Naamán. Y acompáñenme a 2 de Reyes capítulo 5 verso 1 y también bendigo a los hermanos, a las familias que se están conectando, ¿verdad? Que están ya entrando ahí, ¿verdad? Les bendecimos, siempre nos bendice ahí su saludo, su sintonía, nos bendice, así es de que sean bienvenidos cada uno de ustedes, amén. También 2 de Reyes capítulo 5 y verso número 1 dice: y Naamán, capitán del ejército, mira, me voy a detener porque quiero que veamos cómo describe la Biblia a este hombre llamado Naamán. Naamán, capitán del ejército. Era capitán del ejército de Aram.
Quiere decir de que él tenía autoridad. Entonces, una de las primeras cosas que tenía Naamán era autoridad. Dice, era un gran hombre delante de su señor. Un gran hombre delante de su señor. Ahora, esto no quiere decir que era alto, ¿verdad? Sino que se refiere a la capacidad que Naamán tenía. Entonces quiere decir que aquí ya vemos que tenía autoridad, pero aquí tenía reconocimiento, un reconocimiento delante de su señor, ¿verdad? Entonces, y era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima. Dice, porque por medio del Señor había dado la victoria a Aram. Entonces vemos autoridad, reconocimiento, victoria. Era un hombre victorioso. Y dice también era un hombre guerrero valiente. 4 cosas. Entonces tenía autoridad, reconocimiento, era victorioso y era valiente. 4 características que tenía este hombre llamado Naamán. Mira qué presentación. Pero, dice el verso al final, pero, dice, era leproso. Aquí lo podemos ver, era leproso. Qué triste. Traduzcámoslo a nuestro tiempo, a nuestro contexto cristiano. Era un hombre que le servía al Señor, era un hombre que era obediente, era un hombre que hacía todas las cosas que le pedían, pero que pecaba. Tenía pecado en él. Entonces aquí podemos ver de que tú puedes ser un cristiano que haces todo lo que Dios te pide, que eres obediente, pero tal vez tienes alguna cosita de pecado. No necesariamente tienen que ser un pecado grande, un pecado pequeño que aparentemente, o podamos decir, si es que se le puede titular pequeño a un pecado, ¿verdad? Pero que por una pequeña zorra, una pequeña polilla, vaya a destruir toda una vida llena de bendición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos? Aprender de este ejemplo y ver por qué razón Naamán tenía lepra. Y vamos a ver aquí algunas de las razones por las cuales venía la lepra en los hombres. Pero fíjate, quiero que veamos esta otra característica de Naamán. Dice que Naamán era amable, Naamán era agradable, Naamán era placentero. Entonces quiere decir de que... gracias, amor. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Entonces, vemos que al decir que Naamán era amable, siempre tenía una actitud agradable delante de todos, andaba sonriente, no era amargado, no era empurrado, enojado, sino que era agradable a cualquiera. Pero cuando dice que era placentero, es que era agradable a la vista también. Ahora aquí yo quiero que déjame pensar por un momento. Dice que Naamán era leproso, pero ahí dice que era placentero. Puede ser de que la lepra que él tenía no se veía. Pues él la llevaba cubierta o no era en una parte tan expuesta de él. Porque no dice la Biblia dónde estaba la lepra. Aunque sí, cuando él se enoja, él dice, yo pensé que iba a poner su mano sobre la parte afectada. Entonces quiere decir que tal vez no era mucho, pero estaba empezando. ¿Sabes de qué es figura esto? ¿Cómo lo podemos comparar nosotros? De que puede ser un pecado oculto, ¿verdad? Eres un cristiano que destacas, todos te quieren en la iglesia, todos ven que sirves, que eres espiritual, pero tienes un pecado oculto. Tienes algo ahí que no has confesado, que no has puesto en el altar del Señor para que la sangre de Cristo te limpie. Y ahora, más que nunca, siempre hay que hacerlo, pero ahora más que nunca tenemos que acercarnos al altar de Dios y pedir el oportuno socorro para que nuestra vida sea limpiada por completo, para que cuando el Señor venga no haya nada que nos impida irnos en el arrebatamiento con Él. Es que eso es la característica del cristiano que debemos de anhelar todos, y aunque no me digan amén, ¿verdad? Tenemos que anhelar ser arrebatados, tenemos que buscar porque el arrebatamiento no es un regalo, es un premio. Es una recompensa para los que se consagran, para los que fueron llamados, escogidos y fieles, para aquellos que anhelan del Señor. Padre, ayúdanos a poder dar esa talla acá en la tierra. Entonces, Naamán, amabilidad, agradable y placentero. ¿Qué características de este hombre? ¿Qué características? Pero había algo que estaba ahí.
De nada le servía tanto éxito, tanta bendición, si pecaba. Por eso, amado hermano que me estás viendo, amada familia de familias, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Ahora, quiero que veamos aquí. La palabra leproso en el hebreo, en este pasaje se dice tzara, y tzara significa azotar. Nosotros entendemos que en la palabra de Dios, cuando se habla de un azote, se refiere obviamente a golpes, ¿verdad? Pero también se refiere a enfermedades, plagas, ¿verdad? Destrucción, epidemias, pandemias. Ahorita estamos siendo azotados por una pandemia, ¿verdad? Y la reprendemos en el nombre de Jesús. Cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos a tu pueblo, Señor, a tus hijos que salen, Padre, los cubrimos con tu sangre preciosa. Que sepan que están cubiertos con la sangre de Cristo, y que no haya temor, sino precaución en cada uno, ¿verdad? Que usen el sentido común, que usen la sabiduría de José. Bueno, ya yo les he hablado mucho ya de esto, ¿verdad? Pero entonces, azotar. Él fue azotado entonces con esta enfermedad incurable llamada la lepra. Bueno, ahora es tratable la enfermedad, pero aunque es tratable, todavía es incurable. Lo que ya dañó ya no se puede reparar. Hay dos clases de lepra y ahorita lo voy a explicar más adelante, pero esta enfermedad, si tú buscas en el internet, en Google, te vas a dar cuenta que por lo menos esta enfermedad está en más de 100 países todavía reportada. Quiere decir que esa enfermedad todavía está ahí latente. Tal vez ya no está tan feroz, pero ahí está. También significa leproso, o la palabra tzara significa ser atacado por lepra. Aquí específicamente dice que el ataque vino de la lepra, un ataque. Y esto me trae a mi memoria el pasaje aquel que dice que el enemigo, nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, dice que anda como león rugiente viendo a quién atacar, a ver, a quién devorar, dice. Otras versiones dice a quién atacar. Entonces quiere decir de que el pecado está al acecho de los hijos de Dios, y lo que va a traer es una contaminación de lepra, porque lo que quiere es de que estén alejados del Señor, que se aparten del camino de Dios. Ahora, fíjate que en el diccionario de la Real Academia Española dice: la lepra es una enfermedad infecciosa crónica caracterizada principalmente por síntomas cutáneos y dice y nerviosos. Quiere decir que obviamente ataca la piel, ataca los nervios, ataca el sistema nervioso. Y lo interesante de esto es de que dice que lo que ataca primeramente son los ojos. Ataca la visión del Hijo de Dios. Ataca en las manos, en los pies. Ataca en todo lugar, pero donde es más vulnerable es en los ojos, en las manos y en los pies. Eso me da a mí una enseñanza increíble. Entonces, también dice, sobre todo con tubérculos, manchas y úlceras. Entonces hay dos clases de lepra física. Una es que está solamente como manchas en la piel o como algo así que duele, una infección crónica. Y también tubérculos, que dice que son protuberancias, dice en el cuerpo, dice que provocan, y a donde llegan, dice que provocan que incluso los dedos o la mano se caigan, las orejas, la nariz y todo se caiga. ¡Qué terrible esta enfermedad! Pero así de terrible es el pecado también. Por eso es de que debemos de cuidar nuestra vida, de no estarle fallando al Señor. Porque el pecado es horrible, el pecado acecha, dice. Por muy atractivo que sea el pecado, por muy atrayente que sea, recuérdate que el final del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Pero también dice la Escritura que para eso vino el Hijo de Dios. Amén. Dice, para limpiarnos de nuestros pecados, para que el que se arrepiente y busca a Jesús es perdonado, es limpiado de todos sus pecados. Ahora bien, quiero que me acompañes entonces, quiero que veamos por qué razón viene la lepra. Aquí tengo yo 4 cosas, y te recuerdas, hemos estado hablando de grupos de 4, y a mí me impresiona porque en Números capítulo 12 y verso número 10, está la historia de Miriam, la hermana de Moisés, que ella murmuró, habló mal de la esposa de Moisés.
y esto le causó lepra. Entonces, actitudes rebeldes, actitudes de rebelión, de rebeldía, provocan lepra en el Hijo de Dios. Y me refiero a una lepra espiritual. Entonces, pudiéramos decir, aquellos que tienen rebeldía, que son rebeldes, tienen lepra y ni lo saben porque es una lepra espiritual. Pero esto provoca que el campamento se detenga y que sea expulsado del campamento. Y en la misericordia de Dios, Miriam dice que salió 7 días y en 7 días fue limpiada por la misericordia de Dios, pero provocó que el campamento se detuviera. Ahora, lo impresionante de este pasaje es que dice que el Señor se enfureció. ¿Por qué? Por actitudes rebeldes, por hablar mal de las autoridades. Por eso, amado hermano, ovejita de Dios. A ver, ¿cuántos son ovejitas del Señor? ¿Cuántos son? Todos somos ovejitas del Señor. Tengamos cuidado de hablar mal de una autoridad. Y al hablar mal de una autoridad, no me refiero solo a los pastores o a los 5 ministerios, a las autoridades que los hijos tienen en su casa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Los padres, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que tu papá y tu mamá eres autoridad en tu casa. Y si tus hijos se rebelan contra ti, hay que interceder porque puede hacer que les caiga lepra espiritual. Ay, pastor, usted hoy sí que nos viene a asustar y nos viene... No, estamos viendo por qué razones viene la lepra. Por eso nosotros como intercesores, padres y madres, intercesores de sus hijos, debemos de pedirle al Señor que tenga misericordia y obviamente enseñar el buen y correcto camino delante de Dios para que esto no suceda. Y si sucede, que venga un arrepentimiento al corazón y que lleguen al altar de Dios para que sean perdonados y limpiados. ¿Ven? Segunda de Reyes, capítulo 15, en versos del 4 al 5 específicamente, pero tú puedes leer todo el capítulo, te darás cuenta que nos habla del rey Azarías. Y el rey Azarías dice que empezó a reinar joven. Creo que tenía, no sé si 16 o 18 años cuando empezó a reinar. Y dice la Biblia que reinó 52 años e hizo lo correcto delante de Dios. Qué característica más bonita. Entonces, ¿por qué le dio lepra? Sí, hizo lo correcto. Fíjate cómo lo describe. Hizo lo correcto delante de Dios. 52 años. Dice, pero no quitó los altares idolátricos ni los altares paganos. Los dejó en Israel. Por eso le vino la lepra. Y de eso murió, dice. ¡Qué terrible! Entonces, esta es una característica que los cristianos modernos tienen, que sirven, van a las iglesias, apoyan, ofrendan, diezman, son intercesores. Ay, qué cristianas, pero todavía tienen actitudes idolátricas, todavía tienen actitudes paganas. Ay, aquí voy a decir algo, pero tengo que enseñarlo. Hay muchos que todavía celebran o celebran festividades paganas. Ay, aquí la cosa se pone seria, porque quizás no a todos les va a gustar lo que voy a decir, pero ya entendemos que por la palabra de Dios hay actividades que son 100% paganas, de origen satánico, ¿verdad? Yo sé que tú estás pensando en una ahorita en el Halloween, ¿verdad? Actividad pagana que todavía se mezcla, ¿verdad? Todavía se mezcla en las iglesias cristianas. Y hacían lo bueno delante de Dios, pero no habían botado esos altares paganos. Sí, pastor, esto del Halloween, qué feo. Es una actividad del diablo. En el nombre de Jesús la reprendemos. Pero igual es la Navidad. Aunque no nadie me diga amén, ¿verdad? ¿Amén? Ay, Padre Santo. Yo espero que le esté llegando esta palabra a su corazoncito y que entienda, amado hermano, que si tal vez tú recién te estás conectando y estás entrando, quiero decirte de que la lepra es figura del pecado. Y aquí dice que este hombre o este rey, por no botar esas actitudes que tal vez por años las has hecho, no, pero es que ¿qué tiene de malo? Es una convivencia con mi familia y esto. Vaya pues, eso ya es decisión de cada uno. Pero yo me voy a pegar a lo que dice la Biblia y siempre lo voy a enseñar. Aunque nadie me diga amén. Aleluya. Qué bueno, hoy sí están bien despiertos aquí. Entonces, cuidémonos, que no haya actitudes idolátricas
o actitudes paganas o quizás altares paganos todavía que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque entonces puede provocar que venga lepra en la vida, en la vida de un hijo de Dios. Ok, también vemos nosotros en 2 de Samuel capítulo 3 y verso 28 al 30, vemos de que otra de las formas como puede venir lepra es a través de una maldición. Pero maldición se refiere a hablar mal o a decir algo en contra de alguien. Y te voy a decir por qué. El rey David, y aquí quien lo dijo fue el rey David. El rey David dijo que no falte quien tenga lepra en la casa de Joab. ¿Pero por qué razón? Porque, escucha bien, ¿por qué? Porque había desobedecido la instrucción del rey. Se había portado sanguinariamente. Había hecho lo que no le agradaba al Señor. Dice que había Abner, ¿verdad? Abner creo que era el que estaba huyendo y se fue y se puso en una ciudad de refugio y con engaño lo saca y lo mata. ¿Por qué? Porque había matado a su hermano. O sea, él era el vengador de la sangre, pero él había tenido una actitud así sin misericordia. Había desobedecido al rey, lo había engañado, había sacado con engaño a este hombre para matarlo. Entonces por eso David fue tan severo, porque si él ya había llegado a la ciudad de refugio, ¿por qué no lo perdonaron? Si el mismo rey ya no había dicho nada en contra de él. Entonces, por una palabra mal dicha, por un desprecio, por una palabra, por eso es que debemos de tener cuidado con nuestra lengua, que es lo que decimos, amado hermano. Debemos de tener cuidado cómo utilizamos nuestras palabras, porque nuestras palabras tienen que ser dulces. Dice la Biblia en el Cantar de los Cantares, cuando se refiere al Señor Jesús o al amado, dice que tus labios destilan miel, dice. Quiere decir que utiliza palabras dulces, no palabras ásperas para hablar. Claro, la miel es figura de la revelación, pero me refiero a las palabras dulces que deben de salir de nosotros. Dice, maridos no seáis ásperos con vuestras mujeres. Quiere decir que no les hablen así duramente, sino que con ternura, con amor. Aleluya. Por lo menos algún par de amenes de esposas, ¿verdad? Ahí un par de amenes de esposas. Ahora bien, ¿por qué otra forma? Y es el pasaje que estamos viendo, 2 de Reyes capítulo 5, ¿verdad? Verso 26 en adelante. Vemos la historia de Jesse. Jesse, el siervo del profeta. Qué privilegio, ¿verdad? Él estaba aprendiendo el uso o el oficio profético. Estaba aprendiendo de un buen maestro. Para uno que había tenido la doble unción. Pero él no la recibió. Porque dice de que cuando Naamán le quiere pagar al profeta por el milagro que le hizo, le dijo, no, yo no tengo que recibir nada. Y no lo dejó recibir nada. Pero Jesse se fue detrás de él y le dijo, dame todas de esas, dámelo a mí. Le mintió porque dijo que habían llegado unos jóvenes que necesitaba esto y lo otro. Y el otro, como estaba agradecido, le dio todo y hasta de más. Ahora, lo terrible de esto, escúchame bien, lo terrible de esto es de que, ¿cuál era la característica de Jesse? Tenía avaricia, codicia, mentira, traición. 4 cosas otra vez, 4 cosas que lo que hicieron y provocaron fue que la lepra de Naamán se le pasara a él. Así fue la palabra profética. Le dijo, mira, ahorita no es tiempo de que estemos recibiendo. No es tiempo de recibir, le dijo. Sino que ahora, le dijo, porque hiciste eso, la lepra de Naamán se te va a pasar a ti y a tus descendientes, le dijo, para siempre. ¡Qué terrible! No hasta la tercera y cuarta generación, no visitó la maldad de ese padre de la tercera y cuarta, sino para siempre, dice, a todas las generaciones. ¡Qué terrible! Que Dios nos ayude a ser padres que traemos, primero portadores de bendición y que podamos trasladar bendición a nuestros hijos y a las generaciones. Sí, por eso el ser papá es un hermoso privilegio. El ser padre es un hermoso privilegio, pero conlleva una gran responsabilidad. Si nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran y no los instruimos, más adelante vamos a comer de la amargura. Por eso ahora es el tiempo. Bueno, en todo tiempo uno tiene que instruir a sus hijos y corregirlos cuando sea necesario. Aunque no escuché ningún amén de hijos. De hijos aquí, ¿verdad? Ay. Ok, entonces quiero que veamos a este personaje, a Naamán.
Yo aquí le ponía el río sucio que trajo limpieza. Porque a estas alturas me puedes preguntar, pastor, pero ¿dónde está la resiliencia de Naamán? Si ahorita lo vamos a ver, es que ahorita vamos a empezar a ver cuál fue la actitud de Naamán. Fíjate, 2 de Reyes capítulo 5 y verso 10. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ni siquiera el profeta salió, sino que le mandó un mensajero. Recuérdate, Naamán era el capitán, el hombre de autoridad, el hombre de reconocimiento, el victorioso, ¿verdad? El valiente. Él pensó que lo iban a recibir con vítores y que le iban a tocar trompetas y le iban a hacer una alfombra roja, ¿verdad? Aunque ahora ya todo está cancelado, los eventos, ¿verdad? Pero su alfombra roja para que lo recibieran. Y no fue así. Le mandó a su aprendiz. Y el aprendiz, ¿verdad? Usted sabe que el aprendiz... Se le digo así, mira, dice que te vayas y que te laves que te sumerjas 7 veces en el Jordán y que te vas a sanar. Dice, y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. ¿Por qué le dijo 7 veces? ¿Por qué no le dijo, no podía el Señor decirle, métete al río Jordán y sal y vas a salir limpio? ¿Por qué le dijo 7? Nosotros debemos de poner atención cuando la palabra describe con detalle las cosas, porque nos quiere dar una enseñanza preciosa. Y aquí yo me quiero, dice, entonces, 2 de Reyes 5:12, ¿no son el Habaná y el Farfar ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel? Dice, ¿no pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta, dice, ay, dio la vuelta y se fue enfurecido, dice Naamán. Entonces, aquí vemos una de las características de Naamán. El carácter. Le salía el carácter. Así, mire, rápido le salía el carácter. Entonces, en este pasaje nosotros vemos 7 características de Naamán. Por eso es que le dijo que se zambulliera 7 veces. No vamos a ver las 7 características. Lo vamos a ver en otro, quizás en otro tema. Porque esa es una ministración al alma. Debemos de ministrar nuestra alma. Debemos de buscar la ayuda. Si tú te enojas con facilidad, tienes que buscar la ayuda. Si tú mientes con facilidad, tienes que buscar la ayuda. Si te entristeces con facilidad, tienes que buscar la ayuda. La resiliencia en el Señor, lo que nos tiene que ayudar por el Espíritu, es a que seamos fuertes, a que nos esforcemos. Es decir, hermano, que no por cualquier cosa nos vamos a desanimar. Que no me saludaron, ya me desanimé, ya no busco a Dios. Nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Mejor ya no busco del Señor. No, sino que tienes que aprender a ser valiente, a ser fuerte ante toda circunstancia, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, entonces aquí vemos nosotros estas características de Naamán. Enojado, se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque le dijeron que se lavara en un río sucio. Tú sabes que el río Jordán, ¿verdad? Según lo que todos sabemos y lo que se describe, y cuando tú buscas e investigas, el río Jordán no era un río limpio, era un río sucio. Entonces, qué increíble, ¿verdad? La resiliencia nos ayuda a que en esta crisis o en esta dificultad que estaba pasando mamá, ¿cómo me voy a meter yo a este río sucio? Quizás se metió la primera vez y salió todo lleno de basura, quizás, ¿verdad? Y limpiándose. Se volvió a zambullir y sale más basura en el pelo, no sé. Yo te estoy poniendo un ejemplo. Y sabes que a veces cuando nosotros utilizamos la razón, la fe desaparece. En el momento en que tú y yo usamos el razonamiento, la fe desaparece instantáneamente. Por eso es de que cuando Dios te diga algo, tú no lo cuestiones, sino que tú lo que tienes que hacer cuando Dios te hable o te diga algo, tienes que obedecer o tenemos que obedecer. Puede ser que tal vez vaya en contra de nuestro pensamiento, pero si nosotros obedecemos vamos a obtener la bendición de parte de Dios. Entonces aquí, mira, y menciona estos 2 ríos, ¿verdad? Como quien dice que esos 2 ríos eran mejores que el río Jordán. Ahora entonces aquí empieza a la resiliencia de Naamán. Porque él venía con una carta de presentación, ¿verdad? El rey de Aram hizo una carta para el rey de Israel. Oh, rey de Israel, te voy a enviar a mi siervo a Naamán, que es un
capitán que es de mi estilo, etcétera, y le puso todo, ¿verdad? Pero tiene lepra, quiero que lo sanes. Y la firma el rey. Y cuando le llega la carta al rey de Israel, pero ¿y qué quiere este rey? Dice, ven cómo quiere provocarme, quiere que haya pleito entre nosotros. Si yo no soy Dios para sanarle, dice, yo no puedo. Hermano, y una sierva, una jovencita que estaba ahí, le dijo, Señor, en Israel hay un profeta, y si ese hombre visita al profeta, de seguro que lo va a sanar. Un siervo pequeño. Por eso es de que no debemos de menospreciar a los pequeños. Y no me refiero a los niños, sino a los pequeños espiritualmente, o a los que uno piensa que son pequeños. Porque ahí quien le dio la solución fue un pequeño. Entonces debemos de poner atentos nuestros oídos y sobre todo aprender humildad, ser humildes. Porque aquí la otra característica de Naamán es que era orgulloso, ¿verdad? Ni modo, con toda la característica que tenía. ¿Cómo lo habrá dicho? ¿Acaso no son mejores esos ríos que este? No, qué bárbaro. Orgulloso. ¿Sabes que el orgullo nos aleja de Dios? El orgullo nos hace que estemos lejos de la presencia del Señor. Por eso que Dios ponga un espíritu humilde en nosotros. Amén. Ay, ay, ay. Pero yo les preguntaría a cada uno, ¿cuántos quieren un espíritu humilde delante de Dios? Amén. Aleluya, todos, ¿verdad? Y tú ponme si tú quieres un espíritu humilde. Amén, pastor. Yo anhelo ser humilde, un espíritu humilde delante de Dios. Bueno, entonces lo que el Señor es que va a venir es que nos va a dar tratos, ¿verdad? Nos va a pasar la lija. Primero una suavecita, después una un poquito más dura, hasta que quedemos, mire, lisitos. Sí, para aprender humildad, para aprender obediencia. Dice que viene el sufrimiento. Para aprender obediencia hay que sufrir. No dice así la Biblia que por lo que el Señor Jesús padeció, sufrió, aprendió obediencia. Ok, pero estamos viendo aquí Naamán. Qué increíble el río sucio que trajo limpieza sobre él. Él a este punto se dio la vuelta y se fue. Si se hubiera quedado así, se hubiera muerto leproso. Pero si avancemos un poco más, quiero ver, no me adelanté, quiero ver. Así, acompáñame siempre estamos viendo 2 de Reyes 5:13, la actitud de los buenos siervos. Mira, qué importante es rodearse de buenos siervos. Qué importante es rodearse de buenos siervos. Dice, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire cómo lo amaban. ¿Cómo lo amaban? Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? Me voy a detener aquí un momentito. Porque le dijeron, tú eres poderoso, eres valiente, eres capitán, has conquistado. Si te hubieran pedido ir a atacar a una tierra, lo hubieras ido a hacer y hubieras dicho, defiéndeme de este territorio, quítalos de ahí y danos este territorio en libertad. Lo hubiera hecho. Mire la actitud de los buenos siervos. Pero a veces hay algunos allá en Plutón, ¿verdad? De que lo que hacen es estorbar. Tal vez el hermano quiere ser de bendición. Es lo que le dicen, no, lo que debería de hacer es no hablarle, porque mire, no le hable. Ay, ay, ay. Debemos de ser buenos siervos, llenos del Espíritu Santo. Por eso que Dios bendiga a los siervos del aposento alto, que el Señor bendiga sus vidas, aquellos siervos que el Señor ha llamado y ha ungido en el nombre de Jesús. Nos hace falta la comunión, el verles. Anhelamos vernos en ese servicio que el Señor vaya a permitir en ese primer servicio. Sí, Señor. También anhelo ver que se conecten. A veces hay algunos siervos que no se conectan. No sé por qué no se conectan. Tal vez no tienen internet o no tendrán teléfono celular o quizás no tienen internet en su casa. No sé. Les extrañamos, extrañamos verlos, de verdad. Créame, les amamos, los bendecimos. Amén. Entonces, dice, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? Quiere decir que los siervos lo conocían. Sabían de lo que era capaz. Sabían de lo que era capaz, ¿verdad? Él. Dice, ¿cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? Sí que era difícil, pues,
¿Sabe qué le estaban diciendo aquí diplomáticamente a los siervos? Obedece, sé obediente. No es cosa difícil el obedecer. Por eso la obediencia trae bendición. Amén. Amén. La obediencia trae bendición. Amén. Aleluya. Amén, Señor. Hasta el Benji creo que ladró por allá. Ni el Benji quería ladrar ahí. Fíjate que cuando tenemos actitudes de desobediencia, estamos lejos de Dios. El desobediente está próximo a ser castigado, pero el obediente está próximo a ser premiado. Por eso, amado hermano, tú y yo tenemos que buscar el ser obedientes delante de Dios. Que el Señor nos ayude a ser obedientes. Entonces, ¿cuánto más cuando te dice lávate y quedarás limpio? Quiero que veamos esta otra característica aquí. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios, la palabra profética, ¿verdad? Fíjese. Entonces, dice, él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Me voy a detener un poquito aquí. Esta palabra entonces me da a mí entender de que estuvieron diciéndole, ¿verdad? Él ya se iba a ir, no, que ni siquiera me salió a ver, que no respeta esto. Hermano, ¿cuánto le habrán dicho? ¿No conoces tú a alguien que por más que uno le está diciendo, no, hombre, no lo haga así, que mire, que esto, que lo otro? Y la persona, no, es que sí, que no quiere. Ay, la obediencia trae bendición. Créeme, nosotros hemos aprendido a ser obedientes. Claro que es bien fácil decir soy obediente, ¿verdad? Pero ha tenido que venir, mire, el Señor, la corrección del Señor para que aprendamos obediencia. Esto es como aquel niño, para que le decía a su mamá, mamá, ¿puedo meter la mano aquí en el fuego? No, hijito, porque te vas a quemar. El niño quería meter la mano en el fuego. Ah, sí, mamá, meto la mano. No, porque te vas a quemar. Y le decía, mamá, vaya a meterla pues. Y cuando la metió venía llorando. ¿Y qué pasó? Es que me quemé. Te dije que te ibas a quemar. Entonces quiere decir que ¿por qué algunos quieren experimentar en carne propia? Si hay ejemplos. Por ejemplo, aquí Naamán es un ejemplo para nosotros. Le vino lepra por las 7 características y por saber cuántas cosas más que él tenía. Entonces, aprendamos el ejemplo en los demás. Del testimonio de otros, de la palabra de otros, de la palabra de Dios, para que no experimentemos cosas desagradables. Pero eso solamente se logra cuando hay un corazón obediente al Señor, sensible, sencillo. Y es que, por eso cuando tu pastor te dice, no, esto no lo hagas, o cuando tu papá te dice, no, esto no lo hagas, cuando tus padres te dicen, no, esto no lo hagas, porque para ser obediente, para reconocer coberturas, se necesita ser humilde. Muchos no reconocen coberturas por esa característica. No son humildes, son orgullosos. Entonces ahí es bien difícil que alguien pueda reconocer una cobertura. Reconocerla, respetarla y obedecerla, ¿verdad? Va a ser difícil porque no hay humildad. Entonces dice aquí, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán. Ni modo. Él dijo, solo voy a hacer una. No, 7 veces era la instrucción, la palabra. Se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Mire, la recompensa de la obediencia. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Quedó limpio. Por favor, quiero remarcar en este verso, en estas dos cosas. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Está hablando de 2 cosas. La textura, ¿verdad? La textura de su piel y quedó limpio. La textura de su piel fue el milagro visual, pero la limpieza fue la espiritual. Ay, ay, le quitaron todo. Miren, con esa limpieza, cuando el Señor trabaja con alguien, no trabaja por parte, Él lo hace completo toda la obra. Por eso aquí dice, primero les sanó, ¿verdad? Y hubo una limpieza por dentro de él. Oh,
La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda circunstancia, de cualquier cosa desagradable. Ahora, la actitud final de Naamán. La actitud final de Naamán. Perdón. Y la vemos aquí en 2 Reyes 5, 17 en adelante. Fíjate. Naamán dijo, pues si no, porque él le quiso dar cosas, ¿verdad? Le quiso dar, como que le quiso pagar. Le dijo, no vamos a aceptar nada. Le dijo, bueno, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos. Porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. ¡Ah, qué actitud! Recuérdate, él venía pagano completamente y al conocer al Señor, conocer al Dios verdadero, dice, ya no, ahora conozco, dice, que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Y le dice, entonces le dice, ya no voy a adorar a otro Dios. ¿Qué actitud, qué cambio el que hubo? La actitud, qué actitud de Naamán. Entonces dice el verso 18, que el Señor perdone a tu siervo en esto. Fíjate cómo le dice al profeta. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoya en mi mano, se refiere al rey de Aram con quien él estaba. Te voy a poner con quien él trabajaba, ¿verdad? Y se apoya en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Quiere decir que él estaba diciendo, mira, mi actitud es esta, cuando yo regrese tengo que ir con el rey y él entra a un altar pagano a adorar, pero yo ya no lo voy a hacer. Claro que después de esto, él después tuvo que tomar decisiones, ¿verdad? Tuvo que haber pasado algo, pero él tenía que presentarse al rey, aunque sea una vez más. Y él le dijo, vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Entonces, quiere decir que una vez que uno ha aprendido en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad, con el auxilio del Espíritu Santo que nos ayuda a soportar, que nos ayuda a resistir, que nos ayuda a ser valientes, tiene que haber un cambio. Porque, ¿qué es la resiliencia? Y te lo voy a poner aquí una vez más. Aquí. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es ¿dónde está? Aquí lo vamos a poner. Es la capacidad de enfrentar adversidades, superarlas, transformarlas y salir fortalecido. Quiere decir de que no nos va a destruir. El problema, por muy difícil que venga sobre tu vida, no te va a derrotar, no te va a destruir. Esa enfermedad no te va a matar. Porque en este caso él venía enfermo. Y esa fue la dificultad. A él, la resiliencia o el conflicto de él, le dijeron, yo vengo enfermo y quieren que me meta a un río sucio, me voy a enfermar más. Pero es porque así pensamos nosotros, pero Dios no actúa así. Dios no piensa de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A estas alturas, amado hermano, tengo aquí el siguiente personaje, pero ya no me da el tiempo, ¿verdad? Pero me tocaría hablar de Job. Ay, este personaje. Dios mío, lo vamos a dejar para el próximo tema, el día de mañana a las 7:30. Pero creo que estamos en un buen punto ahora, amado hermano, de que nos examinemos nosotros. ¿Qué? ¿Mañana no? Oh, sí, perdón. Entonces, para el próximo. Mañana es miércoles. ¿Mañana es miércoles o martes? Miércoles. Ok, bueno, aquí tengo mis secretarias privadas que me ayudan por si yo me desubico un poco por ahí. Pero entonces, prepara tu corazón. Yo creo que estamos en un buen momento ahora, amado hermano, para que nos examinemos. ¿No será que no estamos saliendo victoriosos quizás de la lucha, de la prueba? Pero Dios, por medio de su Santo Espíritu, te quiere ayudar en esta hora. ¿Por qué no aprovechamos este tiempo para orar juntos y para suplicarle al Espíritu de Dios que nos llene, que sature nuestra vida y que podamos, con el auxilio del Espíritu Santo de Dios, a poder nosotros venir y hacer la obra
con nuestro corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es de que yo te invito para que nosotros acá y ustedes allá levantemos una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo llegue hasta allá donde está tu pueblo, Señor. Acá en nuestra casa, Señor, y que podamos todos juntos aprender a ser fuertes y valientes, Señor. A que podamos entender, que podamos rendir nuestra voluntad, Señor, nuestro carácter, Señor. Padre, que todo orgullo lo podamos rendir a tus pies, Señor. Y que de cualquier circunstancia que esté atravesando tu pueblo, sean circunstancias espirituales, sean circunstancias familiares, congregacionales, materiales, Señor, económicas, de enfermedad, Señor, que puedan ser fortalecidos, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan entender el propósito, que puedan adaptarse al plan que Dios tiene, Señor, sobre cada uno. Y te pido, Señor, que también obres milagros, Señor, que los que están pasando enfermedad física puedan ser sanados en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, que también aquellos que quizás necesiten una sanidad espiritual, Señor, puedan ser sanados en el nombre de Jesús, de toda tristeza, toda melancolía, quizás toda amargura, Señor, todo rencor sea quitado, Señor, y que tu inefable amor, que tu precioso amor, que tu presencia dulce, Señor, sane las heridas del alma, Señor, sane los cuerpos enfermos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, y que todos, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el problema, la crisis, podamos salir fortalecidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, y te suplico que ahí donde está tu pueblo, Señor, pueda llegar un espíritu de paz de parte tuya, Señor, y que cada uno sea bendecido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Y tal vez tú, amigo, que nos estás viendo ahí, Señor, tú, amigo, que nos ves, que tal vez no conoces nada de esto, pero que tú quieres, tú deseas ser bendecido, ser limpiado, ser perdonado, ¿por qué no dejas que el Cordero de Dios llegue hasta donde tú estás? Y le dices, y repite esta oración conmigo, le dices, Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy el Señor te va a ayudar, te va a limpiar, pero eso sí, tienes que buscar el altar, tienes que buscar el arrepentimiento, tienes que buscar la ayuda del Señor. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes un lugar donde congregarte, pues ven, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo nuestro punto de contacto es a través de las redes sociales. Así es de que te dejamos nuestras redes sociales acá para que las visites, les des like, te suscribas a ellas y que participes junto con nosotros. También quiero invitarte, ya lo dije antes, pero quiero invitarte para que visites nuestra página web. Ahí tenemos nosotros actividades, tenemos prédicas, tenemos actividades para niños. También puedes visitar nuestra página, ¿verdad? Yo sé que va a ser de bendición para ti, www.ebenezeraposentoalto.org. Y también te invitamos para que el día de mañana entonces estés en este retiro virtual que ha proclamado nuestro apóstol, nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? Que es miércoles, jueves y viernes. Te invito para que desde las 8 de la mañana estés ahí conectado, recibiendo la palabra, recibiendo la visitación de Dios por medio de siervos que el Señor trae para que podamos ser edificados por medio del consejo de la palabra de Dios. Así es de que te invitamos para que te recuerdes, que te esfuerces y que seas muy valiente, que no temas y ni desmayes, porque donde quiera que tú vayas, el Señor estará contigo. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.